Bien, y con esto quiero darle la bienvenida a Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Alfredo, buenas tardes. De todos los casos de detención, torturas, violaciones a los derechos humanos que el Foro ha estado manejando, ¿cuál ha sido el balance o qué balance hacen hoy, 30 días después de esta situación de confrontación que se vive en Venezuela? Hay que hablar desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista, digamos, cualitativo, ¿no? En lo que respecta a este esquema de represión. Este es la mayor cantidad de detenciones por manifestaciones que ha existido en un mes, en tan poco periodo de tiempo, yo diría incluso en la historia de Venezuela. Pero por lo menos en 15 años es algo que pasa en 10 veces lo que ha pasado en las mayores detenciones que han existido en el país. En lo que respecta a la represión, es decir, a los maltratos físicos, al daño producido a los detenidos, es algo nunca visto. Es decir, aquí hemos establecido y hemos corroborado un esquema sistemático, un patrón de agresión a manifestantes a través de uso de perdigones, a quemarropa. Quiero decir, no a quemarropa que son cercanos a la persona, sino que el cañón se le coloca directamente en la piel a los efectos de causarle un daño y un sufrimiento específico. Ese tipo de situaciones la vemos repetida en repetidas oportunidades, incluso conllevó, por ejemplo, al asesinato, a la muerte de Geraldine Moreno en el estado Carabobo. Entonces, desde el punto de vista además cualitativo, la represión ha sido sorprendente en lo que hemos visto. Hemos visto, además de los casos de tortura, que ya nos hemos referido, como en un caso por lo menos uso de descargas eléctricas, el caso de la violación de Juan Manuel Carrasco, el caso de golpes múltiples, hemos visto también el uso de perdigones a quemarropa, hemos visto los golpes con cascos de los guardias nacionales. Pareciera que ese es el esquema que parecieran haber aprendido, pues, de cómo se deben reprimir o disuadir las manifestaciones, lo cual es totalmente violatorio de los derechos humanos. Yo te diría, para concluirte, esta es la peor crisis de derechos humanos que Alfredo Romero en particular y el Foro Penal ha vivido en su historia. Por otro lado, Alfredo Romero, en este mes de protestas ha habido una constante de no dar credibilidad a los casos de tortura, de violación de los derechos humanos por parte del gobierno. Hasta hace una semana que se produjo la reunión entre el Foro Penal y los representantes del Ministerio Público, tanto la Fiscalía como la Defensoría. Bueno, yo creo que más que los pronunciamientos internacionales, lo que considero que de alguna manera conllevó a la reunión con la fiscal y la defensora del pueblo es que hemos venido denunciando esto y hemos venido constatando una situación que es evidente a los ojos de cualquiera. Yo particularmente pienso que de alguna manera hay una comunicación con la Fiscal General de la República, con la Defensora del Pueblo, y me consta que en algunos casos hay investigación desarrollada. El caso, por ejemplo, de José Alejandro Márquez, que él fue detenido por la Guardia Nacional, él corre escapándose de la Guardia Nacional en una manifestación, se cae, se tropieza con una señora, se cae y luego es montado en un jeep y aparece en el Hospital Vargas con fractura de cráneo y diferentes agresiones, que ese caso presumimos que la muerte ha podido haber sido producida por tortura, es decir, por golpiza, por golpe que se le propinó a él. Ese caso sabemos que está desarrollada la investigación por parte de la Fiscalía, sin embargo faltan unos elementos para determinar las resultas de la misma. El caso de Juan Manuel Carrasco, a pesar de que el gobierno nacional ha insistido de una manera engañosa, tergiversando la realidad, que no ha habido violación con un fusil, lo cierto es que la violación la hubo, sea con un fusil, con un tubo, con un palo, con un rolo, la violación la hubo, y eso consta en los exámenes médicos forenses. Y ese caso ha venido siendo investigado por la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía, así como 10 casos más en el estado de Carabobo que han denunciado torturas o tratos crueles, que la diferencia es muy sutil. Pero a todo evento, pues consideramos que sí, que
que de alguna manera la investigación se ha instado, se está llevando a cabo y de alguna forma pues estamos nosotros esperando que eso sea así. Si no, pues acudiremos a instancias internacionales a los efectos de incorporar pues estas denuncias, no solo en nuevos expedientes, sino inclusive en los expedientes que ya tenemos, por decir, en la Corte Penal Internacional. Una última pregunta quisiera formularle a Alfredo Romero del Foro Penal. ¿Quién le pone, es decir, coto a esta situación? ¿Por qué no se detienen las detenciones arbitrarias? Es decir, ¿por qué no se da la orden de alguna manera de que esto no siga ocurriendo? Bueno, la única manera de ponerle coto a esto es establecer responsables y que definitivamente los responsables se sientan que hay un sistema criminal que los está persiguiendo y evitando que eso se produzca. Yo creo que mientras el gobierno siga defendiendo y siendo cómplice, encubridor de esta situación, pues evidentemente la gente se siente todavía, los guardias, los agresores, los represores, se sienten apoyados por un gobierno. Y eso es lo que hace el gobierno cómplice, encubridor de esta situación. Entonces yo creo que la única manera es un sistema de justicia que de alguna manera imponga a sanciones a estos individuos. Y evidentemente, y lo debo decir, a pesar de ser parte del Foro Penal Venezolano, creo que las organizaciones como Foro Penal de Venezolano, denunciando estas situaciones, sustanciándolas y exponiendo a estas personas a una posibilidad de un juicio posterior, de alguna manera crea una situación que puede detener este esquema de represión que se está viendo en el país. Quiero agradecer a Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, por acompañarnos estos minutos en NTN 24.